Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hoy tú y yo vamos a descubrir algo poderoso, algo que puede cambiar por completo tu forma de aprender. Vamos a hablar de la lectura y de por qué no solo es importante para aprender español, sino también para toda tu vida. Muchos estudiantes dicen, el español es difícil. Dicen, no puedo hablar, siempre se me olvida. Prueban con libros de gramática, aplicaciones, videos, clases, pero aún así se sienten atascados. Y aquí está el secreto. No leen. Hacen de todo, excepto el único hábito que podría cambiarlo todo. Practican, repiten, buscan trucos para ser fluidos, pero nunca abren un libro, ni siquiera uno pequeño. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Porque leer no son solo palabras en una página. Es la forma en que tu cerebro empieza a pensar, conectar y sentir el ritmo del español. Leer es la puerta silenciosa hacia la transformación. Ahora imaginemos algo juntos. ¿Qué pasaría si leer no fuera aburrido? ¿Qué pasaría si no fuera tan difícil? ¿Qué pasaría si en realidad fuera la llave que abre la puerta a un mejor vocabulario, la puerta a una expresión natural, la puerta a una comprensión verdadera? Piénsalo. Un simple hábito diario puede cambiar tu español y quizá también tu vida. Verás, muchas personas creen que para hablar bien español se necesita talento. Piensan que se necesita una memoria excepcional. Creen que algunas personas simplemente son buenas para los idiomas. Pero eso no es cierto. No necesitas talento. No necesitas un cerebro perfecto. Solo necesitas una cosa: leer despacio cada día. Incluso 5 minutos al día son suficientes. Aquí tienes otra verdad. Leer no es solo para aprender español. Leer te hace más fuerte. Construye tu confianza. Te da ideas. Cambia tu mente. Cuando lees, no solo aprendes palabras nuevas. Aprendes a pensar en español. Dejas de traducir. Empiezas a entender de forma natural. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás listo para cambiar? ¿Estás listo para intentar algo nuevo? Porque si lo estás, entonces hoy es tu día. No la próxima semana, no el próximo año. Tu nuevo comienzo empieza ahora. Y recuerda esto no es solo una historia que estás escuchando. Es tu comienzo, el momento en que todo puede cambiar. Todo empieza con una sola página. Quizá ya lo has intentado, quizá has estudiado mucho, has visto videos, escuchado podcasts, repetido frases una y otra vez, pero cuando alguien habla español rápido, no puedes seguir el ritmo. Lee una frase y te resulta confusa. Quieres hablar, pero tu mente se queda en blanco.
Se siente como un muro, un gran muro pesado entre tú y el español. Te preguntas, ¿por qué no puedo recordar? ¿Por qué no puedo hablar con claridad? Estudias, pero las palabras desaparecen. Practicas, pero te bloqueas. Te sientes atascado y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a perder la esperanza. Te dices a ti mismo, tal vez no soy bueno para los idiomas, tal vez soy demasiado mayor, tal vez el español no es para mí. Y esa es la parte más peligrosa, no el fracaso, sino rendirse en silencio, poco a poco. Pero escucha bien, el problema no eres tú. El problema es el método. Intentaste correr antes de aprender a caminar. Quisiste hablar antes de construir tu base. Y leer, sí, leer, es esa base que te faltaba. Es el fundamento sólido que nunca construiste, porque nadie te dijo lo poderosa que realmente es. Nadie te dijo que leer es práctica, que leer entrena tu cerebro para pensar en español. Solo te dijeron, habla rápido, sé natural, practica todos los días. Así que lo intentaste, y cuando no funcionó, te sentiste perdido. Pero leer es diferente. Leer parece lento, ¿sí? Parece simple. Y justamente por eso funciona. Porque te da algo muy valioso, tiempo, tiempo para pensar, tiempo para conectar ideas, tiempo para crecer de manera natural. No necesitas presión, no necesitas velocidad, necesitas comprensión. Y la comprensión nace de la lectura. Así que si estás cansado, no estás solo. Si alguna vez has querido rendirte, créeme, muchos estudiantes sienten lo mismo. Pero, ¿y si la solución no fuera más difícil? ¿Y si fuera más simple, más suave, justo frente a ti? ¿Y si la respuesta siempre hubiera estado ahí, en la página? No necesitas más aplicaciones. No necesitas nuevos trucos ni nuevos métodos. Solo necesitas un momento tranquilo y una buena frase. Ahí es donde empieza el progreso. Ahí es donde crece la confianza. Y ahí es donde tu historia comienza a cambiar. Ahora sigues aquí conmigo, bien. Porque ahora es momento de la verdad. El verdadero secreto detrás de cada estudiante exitoso de español. Leer no es opcional. No es algo que haces después de aprender a hablar. No es solo para los inteligentes. Leer es la clave. La verdadera clave, la que todos olvidan. Cuando lees en español, no solo memorizas palabras. Las ves en contextos reales. Entiendes cómo encajan entre sí y tu cerebro dice, sí, ahora lo entiendo. No memorizas, conectas. Ese es el secreto. Cuando lees, no necesitas forzar el vocabulario en tu memoria, porque tu cerebro aprende naturalmente,
a través de patrones y emociones. Empiezas a notar qué suena bien. Empiezas a sentir el flujo del español. No es adivinar, es aprender de verdad. Y aquí hay algo que muchos no saben. Leer no solo te ayuda con el vocabulario o la comprensión, te ayuda a hablar. ¿Sí? A hablar. Porque cuando lees con frecuencia, tu cerebro se acostumbra al ritmo del español. Lo escuchas en tu mente. Sientes el fluir de las frases. Aprendes cómo se conectan las ideas, suavemente, naturalmente, como una historia. Y después, cuando hablas, esas mismas estructuras vuelven automáticamente. No tienes que pensar cuál es la regla gramatical, ya la sabes. Porque has visto esas frases antes. Las has oído en tu mente, viven dentro de ti. Así es como empieza la fluidez, una frase a la vez. Y lo mejor, puedes elegir lo que lees, no necesitas libros aburridos ni novelas largas. Puedes elegir historias que te hagan sonreír, artículos que te hagan pensar, libros que te inspiren. Sin presión, sin exámenes, sin un profesor observándote, solo tú y la página. Y con cada página, algo cambia en ti. Crece en tu fuerza, tu orgullo, tu confianza. Empiezas a decirte a ti mismo, puedo hacerlo, estoy mejorando, ya no tengo miedo. Y ese es el verdadero éxito, no la gramática perfecta, sino la confianza real. Porque el español no es solo una materia que se estudia, es una habilidad que se siente. Y la mejor manera de sentirla es leyendo. Así que, y si leer no fuera solo una forma de aprender español, sino también una forma de convertirte en una mejor versión de ti mismo, página a página, frase a frase, día a día? Esa es la pregunta, y la respuesta ya está en tus manos. Ahora dime, ¿vas a seguir esperando o vas a empezar hoy con solo una pequeña página? Porque todo gran viaje comienza con un pequeño paso, y tu viaje en el español comienza con una sola página. Déjame contarte algo verdadero, algo real. Emma tiene 26 años. Vive en un pequeño pueblo y trabaja todo el día en una oficina local. Cada tarde vuelve a casa cansada, sin energía. Sus ojos pesan, su mente está llena y todo lo que quiere es descansar. Pero aún así, cada noche antes de dormir, Emma lee una pequeña página en español. Solo una, sin palabras difíciles, sin reglas de gramática, solo una historia corta que le gusta. Al principio no entendía mucho. Tenía que buscar palabras. A veces quería rendirse, pero no lo hizo. Siguió adelante. Una página, un día, una semana, un mes, y entonces algo cambió. Empezó a entender más. Leía más rápido, recordaba palabras sin esfuerzo. Cuando escuchaba videos en español, reconocía las mismas frases. Cuando hablaba,
Las palabras salían naturalmente, casi como por arte de magia. Y entonces se dio cuenta de algo importante. No era magia, era la lectura. No necesitaba estudiar más duro, solo necesitaba ser constante. Cada noche, una página, con calma, con paciencia, con atención. Así es como ocurre la transformación. Y luego está Carlos. Carlos siempre pensó que el español era imposible. Había probado de todo, clases de gramática, aplicaciones, videos, grupos de conversación. Pero cada vez que hablaba se quedaba paralizado. Se sentía nervioso y pequeño. Un día, un amigo le regaló un cómic en español. Parecía simple, dibujos, frases cortas, páginas coloridas. Carlos se rió y dijo, «Eso es para niños». Pero su amigo le respondió, «Lee uno, puede que te guste». Así que lo hizo. ¿Y adivina qué? Volvió a reír, no porque fuera gracioso, sino porque lo entendía. Leyó otro y otro y otro. 3 meses después, podía ver películas en español sin subtítulos. No perfectamente, pero lo suficiente para disfrutarlas y sentirse orgulloso. Dejó de estudiar gramática por completo. Solo siguió leyendo cómics todos los días. Y poco a poco, el español dejó de ser un muro. Empezó a convertirse en un amigo. Ahora hablemos de alguien famoso, Elon Musk. Probablemente lo conoces por sus cohetes y sus autos. Pero pocas personas saben lo que hacía cuando era niño. Leía todo el tiempo libros de ciencia, historias, cómics, cualquier cosa que encontraba. Él dice que leer construyó su imaginación y le enseñó a pensar en grande. Leer lo hizo curioso. Leer le dio ideas. Leer lo convirtió en quien es hoy. Y verás este patrón una y otra vez. Personas reales, progreso real. Sin escuelas especiales, sin programas costosos, solo un hábito simple. Leer despacio y con regularidad, cada día. Quizá estés pensando, pero no tengo tiempo. Emma tampoco tenía tiempo. Solo se daba 5 minutos. Tú también puedes hacerlo. Quizá pienses, no soy inteligente. Carlos pensaba lo mismo, pero se demostró que estaba equivocado. Quizá digas, no sé por dónde empezar. Está bien, empieza pequeño. Una historia corta, un artículo breve, un solo párrafo hoy o mañana. Porque la verdad es que el mundo está lleno de personas que cambiaron su vida gracias a la lectura. Entonces, ¿por qué no tú? ¿Por qué no ahora? Este es tu momento. Sí, el tuyo. No necesitas permiso, no necesitas una gramática perfecta, no necesitas esperar al nuevo año o a un lunes. Solo necesitas hoy y una decisión. Elige algo para leer, una historia, un cómic, un artículo corto, algo simple, algo divertido. No te preocupes si no entiendes cada palabra. Es normal.
Así es como aprendemos. Puedes usar un diccionario si quieres, o simplemente adivinar el significado, pero hagas lo que hagas, no te detengas. Y recuerda esto, no se trata de leer rápido, se trata de leer cada día. Una frase es suficiente. Un párrafo ya es progreso. No digas, lo haré mañana. Di, empiezo ahora. Porque cada vez que lees, creces. Incluso cuando parece lento, incluso cuando parece aburrido, incluso cuando nadie lo ve, el cambio está ocurriendo en silencio dentro de ti. Cada vez que encuentras una palabra nueva, tu mente se fortalece un poco más. Cada vez que entiendes una frase, crece tu confianza. Cada página que terminas es una pequeña victoria. Así que prueba esto esta noche. Elige una página. Léela despacio, en voz alta si puedes. Escucha tu voz. Siente el ritmo del español. Escucha el sonido, el flujo, la emoción detrás de las palabras. Luego cierra el libro, respira y sonríe, porque lo hiciste. Estuviste presente, practicaste. Y eso importa, más de lo que imaginas. La mayoría de las personas nunca empiezan, tú sí lo hiciste. Y esa es la diferencia entre soñar y convertirse. Dite a ti mismo, no soy débil, no soy lento, estoy aprendiendo, estoy creciendo, repítelo. Deja que tu mente lo escuche. Deja que tu corazón lo crea. No llegas tarde, no eres demasiado mayor, no eres malo en español. Simplemente estás mejorando. Y este viaje, el que temías comenzar, empieza ahora, con una sola página. Porque leer no se trata solo del español. Se trata de la vida, la paciencia, el crecimiento y el valor de creer que los pequeños pasos importan. Y sí, realmente importan. Así que quizá esta noche, antes de dormir, apaga el teléfono por un momento. Busca algo para leer, una historia corta, una frase, una publicación, lo que sea. Léelo despacio. Saborea cada palabra. Deja que las palabras entren en tu mente. Deja que el significado permanezca en tu corazón. Así es como el español se convierte en parte de ti. No por fuerza, sino por sentimiento. Y un día notarás algo hermoso. Estarás leyendo y de repente te darás cuenta. Lo entiendes todo. Sin traducción, sin confusión, solo comprensión pura. Y en ese momento sonreirás, porque recordarás esta historia, este mensaje, este comienzo. Entonces, ¿estás listo? ¿Listo para crecer? ¿Listo para volver a creer en ti mismo? Entonces no esperes condiciones perfectas. No esperes motivación. Empieza ahora. Elige un libro. Elige una historia. Empieza a leer, porque cada vez que lees, construyes algo invisible. Una mente más fuerte, una voz más segura, una nueva versión de ti mismo. Y un día, cuando mires atrás, verás que todo ha cambiado. No en una noche, no en una sola lección, sino gracias
a una pequeña decisión, leer. Así que adelante, encuentra tu página, abre la puerta y deja que el español y la vida se abran para ti. Salud. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y seguir aprendiendo a través de historias.